Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro conversatorio sobre un tema que quizás en nuestra época podría extrañarnos, ¿no? Decir que una persona ha caído en rutina o cae en rutina en una época en la que hay tantas tecnologías, tantas posibilidades de entretenimiento, tantas posibilidades de conocimiento, de desarrollo, tanta posibilidad de comunicación. Y a lo que sea que uno se dedique, existen miles de formas de sacarle el jugo y especializarse y mejorarlo. De pronto nos damos con esta paradoja que cada vez hay más gente que dice caer no solo en una rutina, sino en una sensación de sinsentido, ¿no? Como una repetición de las cosas o como que están buscando algo más y al parecer la vida es medio monótona. No digo que haya un problema en la vida, digo de que muchas personas podemos sentir que a lo mejor sí está bien el trabajo, sí está bien la familia, está bien básicamente todo lo que hacemos, pero de pronto sentimos que algo le falta. Y a esa sensación tan extraña, tan opaca, a veces le ponemos el nombre de rutina, a veces le ponemos el nombre, como decíamos, de monotonía, y en algunos casos sí le podemos poner el nombre de una búsqueda de algo más, ¿no? Algunos incluso le llaman el famoso vacío existencial, ¿de acuerdo? Podemos jugar un poco entre toda esa gama de posibilidades, pero vuelvo al punto inicial, que es lo sorprendente que eso ocurra en una época en la que aparentemente no debería haber motivos para caer en ello, ¿no? O sea, tenemos muchas posibilidades de muchas cosas. Entonces la pregunta, bueno, nosotros aquí en Nueva Acrópolis hacemos filosofía y como buenos filósofos siempre nos gusta preguntarnos sobre las cosas. La buena pregunta en este caso sería no solamente por qué, sino ¿a qué le llamamos exactamente rutina? Es decir, ¿de dónde nos viene esta sensación de que la vida de pronto es algo muy lineal? O de que la vida de pronto es algo que no tiene mucho sentido, o que es una repetición de cosas que no me llenan. Una frase que también se utiliza mucho, ¿no? No me llena. ¿Sí? Vayamos desarrollando un poco a qué le llamamos rutina, ¿de acuerdo? Algunas personas, ¿qué tal? Buenas noches, adelante, adelante. Algunas personas suelen decir que rutina es esta mecanicidad, esta repetición de las cosas. Uno de pronto dice, wow, ya me aburrí porque todos los días hago lo mismo y mi vida ha caído en una rutina. ¿Estamos de acuerdo con esta primera definición de rutina? Que es tener básicamente un mismo ritmo, un ritmo diario, un ritmo de todos los días, un ritmo de todas las semanas, donde incluso a veces se la representa a la persona como en una suerte de rueda de hámster, ¿no? Que va y viene, que va y viene y está aparentemente dando vueltas sobre el mismo eje todos los días. Otra posibilidad de hablar de la rutina es cuando de repente una persona, sí, tiene una repetición de cosas que hace todos los días, pero además de eso, de pronto ha encontrado que esa repetición ya no solamente es monótona, sino que además esa monotonía no le llena. Quizás ahí vamos un escalón más arriba. Ya no solamente es repetir las cosas de siempre, sino que además esa misma repetición siento que no me está llenando, siento que no me está aportando nada. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, levanten la mano los que alguna vez han entrenado en el gimnasio, han entrenado algún deporte. Levanten la mano, por favor. Sin miedo, sin timidez, aunque sea una vez. ¿Sí? Porque dice que uno se inscribe y no va más, pero todos alguna vez hemos pasado por algún gimnasio, algún entrenamiento. ¿Cuál es el nombre que recibe esa serie de ejercicios, esa serie de drills, esa serie de simulaciones que uno hace en diferentes entrenamientos? ¿Cómo se le llama? Rutina. ¿Sí? ¿A qué se dedica? No sé, piensen en el campeón olímpico del deporte que más les gusta ahora que vienen las Olimpiadas. ¿A qué se dedica todos los días? A tener sus rutinas. ¿Sí? A ejercitarse con sus rutinas. Y todos los días probablemente hace ni siquiera la hora de rutina que nosotros hacemos, sino las 8 horas que un campeón olímpico hace. Y probablemente él pueda decir también lo mismo, ¿no? Todos los días hago la misma rutina de ejercicios, la misma repetición de cosas. Y entonces con esto introdujamos una primera reflexión. Quizás rutina no se refiere exactamente a una repetición de cosas. Quizás rutina se ocasiona o aparece cuando a lo mejor la repetición no nos está llevando a ningún lado.
veamos un poco la diferencia, ¿no? O sea, no se trata solamente de que se repita la vida, no se trata solamente de que se repitan las cosas, sino que esa repetición ya no nos está llevando a ningún lado. Cuando uno entró al gimnasio por primera vez, cuando uno estaba entrenando el deporte por primera vez, uno estaba feliz con su rutina, ¿no? Y de hecho, con cualquier actividad que uno siempre inicia, tiene una rutina. Y está muy contento porque sabe que esa repetición de cosas lo está llevando a algún lado. Pero a lo mejor, cuando esa repetición dejó de llenarnos, cuando esa repetición dejó de hacernos sentir bien, hay algo más que no tiene que ver exactamente con la repetición. Es decir, vayamos poniendo, como decíamos, las primeras ideas en nuestra pared, que vamos a armar como un ladrillo. La primera idea sería que la rutina no es exactamente el problema de repetir las cosas. Ya estamos diciendo, hoy día hay muchísimos libros, conferencias que hablan, ¿no? Hábitos de las personas exitosas. Dicen, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Esto todos los días. ¿Cómo quieres aprender un idioma? Practica 20 minutos todos los días. ¿Cómo quieres aumentar tu vocabulario? Aprende una palabra todos los días. ¿Cómo quieres entrenar tu cuerpo? 1 hora de ejercicio todos los días. O sea, todo es rutina. Absolutamente todo tiene rutinas. Entonces, el problema no es exactamente una repetición de cosas. El problema quizás aparece cuando la repetición de las cosas ya no nos está llevando a algún lado. No nos está llevando a ningún lado, probablemente. ¿Sí? Todos, estoy seguro, todos alguna vez hemos sentido eso. Que de pronto las cosas que yo hago, la energía que yo le pongo a las cosas a las que me dedico, de pronto ya no me dan el mismo rédito que antes. Antes sí era bonito, emocionante, me sentía que estaba encaminado a algún lado. Y de pronto hay un momento donde ya no me gusta mucho, donde ya es más difícil, donde perdió su encanto. ¿Conocen esa sensación? ¿Sí? Bien, vamos, como decíamos, construyendo ideas entonces. Decíamos, la rutina, sí, es la repetición, pero sumándole, bajo la reflexión que acabamos de hacer, es la repetición que no tiene un objetivo que nos está llenando. Es la repetición de las cosas, pero sin un sentido claro, sin una finalidad que nos haga sentir bien. ¿De acuerdo? Pero además hay un elemento quizás que podamos aumentar a esta reflexión sobre la rutina, y es lo siguiente. Ok, puede ser que yo efectivamente repita una y otra vez algo, puede ser que yo sea muy consciente de que esa repetición me está llevando a algún lugar, ¿no? Hablamos de los deportistas olímpicos, hablamos de una persona que tiene hábitos de trabajo, una persona que está aprendiendo un nuevo idioma, o sea, el hábito, la práctica, la repetición, sí, puede no ser tan bonito, pero el repetir yo sé que me está llevando a algún lugar. Ok. Pero va a llegar un momento en el que yo en mi repetición o yo en mi rutina caiga en la cuenta de que a lo mejor hay otras cosas que pueden ser más emocionantes. ¿Sí? Y claro, aquí viene esta reflexión o esta idea que estábamos mencionando hace un momento que, pues, de pronto en la acera del frente la vida parece más divertida. Que de pronto en la acera del frente mi vida es muy monótona y muy aburrida. Y bueno, ahora que estamos en una época de redes sociales y que solamente vemos brillos por todo lado, ¿no es cierto? Aparentemente hay estilos de vida o formas de vivir que son menos rutinarias, que son menos aburridas y que tienen muchos destellos. Y entonces ahí también ocurriría lo que les pasa, por ejemplo, comentábamos, ¿no? A los deportistas que de pronto un día dicen, me aburrí de ser deportista. El otro día a mí me gustan mucho los deportes, y el otro día yo leía una entrevista de un deportista, no de élite, ¿no? Así bien rankeado, que comentaba que él es muy bueno, es un tenista que es muy bueno, y decía, a mí no me gusta jugar al tenis. Lo hago porque es mi trabajo, pero cuando ya acumule una cantidad de dinero suficiente me retiro. Porque no aguanto esta rutina, prefiero estar de vacaciones, prefiero tener un trabajo con otro tipo de actividad, pero esto de levantarme todos los días a las 7 de la mañana, de entrenar, de hacer una cosa, de hacer otra cosa, yo sé que es mi trabajo, pero no me llena. ¿Sí? Es decir, sé que es mi trabajo, sé que lo tengo que hacer, soy disciplinado lo suficientemente como para hacerlo todos los días, pero la verdad que, mira, apenas tenga la posibilidad de salirme, me voy. Y entonces aquí podríamos sumarle una pieza más compleja a nuestro desarrollo,
y diríamos que de repente rutina ya no es solamente la repetición de las cosas, ya no es solamente el hecho de que no siento que me está dando un desarrollo o que estoy logrando algo a través de esa repetición, sino que además empieza a cuestionar el sentido de mi vida. Empieza a cuestionar si es que realmente eso que yo estoy logrando es lo que yo quiero para mi vida o no. Porque puede pasar que uno efectivamente asuma, ok, esta es mi rutina de vida, yo trabajo de esta manera, hago de esta manera las cosas, estudio de esta manera, o sea, sí, asumo mi rutina, asumo mi ritmo diario, sé que eso es importante para mí, sé que eso me lleva a algún lugar, reconozco que hay un esfuerzo que tengo que poner, sí, ya está. Pero igual, aun cuando reconozca que ese esfuerzo me está convirtiendo en algo, que ese esfuerzo me está llevando a algún lugar, aún así me pregunto si es lo que realmente quiero o no quiero. ¿Les ha pasado esa reflexión también? Creo que sí, porque si no, en el momento en que uno se cuestiona eso, de pronto dejaría de estudiar, dejaría de trabajar, ¿no? Pero la mayoría de personas que hace continúa con esas actividades, pero siempre estará esa inquietud, que nosotros en Nueva Acrópolis le llamamos la inquietud filosófica, precisamente porque es como una pregunta constante, que nos dice, mira, está bien, tienes tu rutina, está bien, haces lo que tienes que hacer, está bien, estás logrando cosas, pero ¿es esto lo que realmente quieres para tu vida? ¿Y qué respondemos ahí? No respondemos porque es un poco incómodo, a veces, ¿no? ¿Qué le respondemos a esa voz que nos dice, ¿es esto lo que realmente quieres para tu vida o no? ¿No sabemos lo que queremos? Bueno, sí, por eso viene esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando viene esa pregunta? Ujú, 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 ujú. Sí, efectivamente. Aparece esta lucha muy propia de la época en la que estamos viviendo también entre lo que necesito, porque todo el mundo necesita vivir, comer, trabajar, estudiar, etcétera, que es el camino más normal para desarrollar una vida equilibrada en nuestra sociedad. Entonces está lo que yo debo, y por otro lado, de repente está esa voz que, como bien decías tú, no sé lo que quiero, pero esto no quiero del todo, ¿no? Entonces, hay una lucha en el ser humano. Nosotros en Nueva Acrópolis hay un curso que se llama Conócete a ti mismo, que ahí lo van a ir mencionando seguro a lo largo de esta noche. Pero en este curso, Conócete a ti mismo, nosotros tenemos un tema que habla sobre las disyuntivas en el ser humano, sobre esos momentos en los que el ser humano se parte en dos, o en tres, o en cuatro, ¿no? Esto de quiero una cosa, pero debo otra cosa. O necesito hacer esto, pero me llama lo otro. O yo sé que esto es lo mejor para mí, pero mi intuición me dice que acá también hay algo interesante. Y eso que acá estamos poniendo dos opciones, en la vida en realidad pasan dos, pasan tres, pasan cuatro. Y la toma de decisiones en la vida de nosotros las personas es bien difícil porque tantas voces nos hablan cuando nos aparecen esos caminos que a veces simplemente terminamos por callar a todas las voces y seguir donde ya estábamos. O a veces escuchamos a la voz que nos dice, déjalo para después. ¿Sí? Y aquí quiero traer una enseñanza que es muy propia de la filosofía y que tiene que ver con esto que mencionábamos, que es el sentido de la vida, porque ¿qué tal si lo empezamos a mirar así? Es cierto que todos necesitamos un estilo de vida básicamente definido por nuestra sociedad. Es muy difícil que alguien se escape de estudiar o de trabajar en algún lado, ¿no? Salvo que sea, no sé, un heredero millonario, salvo que sea un joven prodigio, un talento, ¿no? Es muy difícil que uno se escape no sé, del ritmo, ¿no? De la rutina que nos ofrece la sociedad. Es un poco complicado. Pero el cuestionarse frente a eso es muy válido. O sea, no por ello, de pronto uno dirá, sí, pues tengo que levantarme, trabajar, estudiar y ser un robot el resto de mi vida. Esa es una de las cosas más, no solamente rutinarias, sino diríamos más faltas de vida que podríamos pensar.
¿no? Que el ser humano ha venido al mundo para levantarse a las 7 de la mañana, ir a trabajar hasta las 6 de la tarde, volver a su casa, ver televisión y acostarse para ir al día siguiente. De repente en la noche viene una conferencia de filosofía, pero la vida igual es un poco gris si es que uno la describe así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. ¿Es válido que uno se cuestione sobre eso? Sí. A pesar de que de repente no haya mucha escapatoria. A pesar que de repente, efectivamente, esta voz que a veces viene de la gente adulta cuando uno es adolescente y que le dicen, sí, pero ¿de qué vas a vivir? ¿No? Sí, pero es que tienes que hacer eso porque si no, no te vas a morir de hambre, ¿no? Y una voz que de pronto uno también asume y que, dicho sea de verdad, en la mayoría de los casos es cierta, ¿sí? Porque nuestra sociedad nos ofrece muy pocas posibilidades más que esas. No está mal, a pesar de que no haya mucha salida a ese cuestionamiento, no está mal tener ese cuestionamiento. ¿Por qué? Porque nos abre otras puertas. Porque nos abre otras puertas. Y la primera puerta que nos abre, y que es la que yo invito un poco a abrir esta noche, es de repente no pensar tanto en lo que yo trabajo, no pensar tanto en lo que yo estudio, no pensar tanto a lo que me dedico de manera diaria o rutinaria, como le estábamos llamando al inicio, sino que a lo mejor nos abre la puerta a pensar sobre nuestro estilo de vida. ¿Ok? Nuestro estilo de vida. Esto es algo quizás ligera, diría yo, bastante más diferente que lo que yo hago en mi vida. ¿A qué me refiero? Estilo de vida no tiene que ver solamente con lo que yo trabajo, con lo que yo estudio, con lo que yo hago. Estilo de vida tiene que ver con algo que de repente en nuestra adolescencia todos hemos escuchado, que se llama la vocación. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí? Que uno hacía un test, ¿no? Unas 100 preguntas y después salía un cálculo y decían, tu vocación es esta, decían, ¿no? Y uno de joven decía, bueno, ya está bien. Pero la verdad que bajo el concepto filosófico, esta palabra vocación es algo más profundo. Nosotros en Nueva Acrópolis desarrollamos el tema de la vocación no desde un lado solamente profesional, sino desde el verdadero sentido de la palabra. La palabra vocación viene del término voz, de una voz. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de vocación, en realidad nos tendríamos que estar refiriendo como a una voz que nos llama, como a un llamado. ¿Sí? Todos, absolutamente todos en la vida, cada uno de nosotros, tiene una suerte de llamado, tiene uno o varios llamados. La vida constantemente nos ofrece varios llamados. Y hay algunos que resuenan en nosotros, hay algunos que hacen eco en nosotros y hay algunos que de repente no tanto. Y no hablo de profesiones y no hablo de cosas para estudiar y no hablo de cosas para dedicarse como un tema solamente profesional. Hablo de qué cosas me llaman en la vida. ¿Cuáles son esas voces que me llaman en la vida? ¿Cuáles son esas voces que alguna vez escuché y que alguna vez me llamaron, que capturaron un poco mi atención? Eso es a lo que nosotros filosóficamente podríamos llamar la verdadera vocación. Los griegos decían, la vocación es como la voz del alma. O sea, la voz del alma, si yo soy contador, no me va a decir todos los días tienes que estar frente al Excel, ¿no? O sea, esa no es ninguna vocación. Esa es una profesión, esa es una actividad que me puede gustar como no me puede gustar, pero finalmente es una actividad. La vocación tiene que ver con lo que decíamos, la voz del alma, con una voz que viene de adentro, con una voz que me dice estos temas o este tipo de experiencias o este tipo de personas son las que a mí me interesan, me llaman la atención. Puedo yo ser un contador, puedo yo ser un abogado, pero me encanta la pintura. Pero me encanta la música, pero me encanta la poesía, me encantan los viajes, me encantan los temas esotéricos, me encanta la filosofía, los cuestionamientos, me encanta el cine. Eso está más cerca de ser una vocación que lo otro. Y no tiene nada que ver con que yo me dedique a eso o no. No sé si me dejo entender hasta aquí. ¿Sí? Es decir, distingamos de una buena vez, porque vale la pena mencionarlo en una sociedad como en la que estamos, que la vocación no necesariamente es a lo que uno se dedica de manera profesional o la actividad que uno hace para ganarse la vida. Si es que encaja, como en algunos pocos casos encaja,
está excelente y está perfecto. No siempre se puede. Es la verdad, nuestra sociedad no nos ofrece todas las posibilidades de desarrollo. O si es que uno, por ejemplo, no sé, es músico, cineasta, artista, tiene las mismas posibilidades que si es ingeniero. Probablemente no. Quizás sí, hay gente que lo puede lograr. Quizás no, dependerá de que uno sea muy realista, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, la intención de la discusión de hoy no es si me tengo que cambiar de carrera, si me tengo que cambiar de trabajo, si tengo que estudiar una segunda carrera. No, la intención de ahora es encontrar este nudo del asunto que nos dice, oye, siento que mi vida necesita de algo más. Siento que mi vida le falta color. Eso que a nosotros nos ha pasado, porque han dicho todos que sí, que le llamamos rutina, en realidad, si exploramos y escarbamos un poquito, tiene que ver más con esta palabra que yo les decía hace un momento, con el color en la vida. Y entonces, ¿qué tal si pensamos ahorita en esto como una buena reflexión y por unos segundos cada uno de nosotros puede pensar qué le da color a mi vida? ¿Qué cosa pinta mis días? ¿Qué cosa le da una tonalidad colorida a mi vida? Piensen, piensen, no me tienen que responder. Habrá alguno de ustedes que estará pensando, bueno, a mí levantarme todos los días a tal hora y hacer mis cosas a tiempo y sacar adelante mis retos del trabajo me llena, me da color. Excelente. Habrán otros que de repente dirán, no, a mí la verdad viajar me encanta mucho, o a mí estar con mis amigos, ¿no? Es lo máximo, ¿no? Disfrutar, ¿no? O a mí, no sé, yo cuando agarro el instrumento que me gusta, emprendo un viaje y me encanta, o sabes qué, escuchar esta música a mí me alegra, aunque sea triste no importa, pero me mete en mi mundo, que es mi mundo, y lo conozco y me lleva a otro lado. No sé, cada uno de nosotros tiene diferentes formas de darle color a su vida. Digo color no en un sentido de que solamente me ponga feliz, ¿no? Digo que me dé emoción. ¿Sí? ¿Identifican esas cosas que le dan color a la vida? ¿Sí? ¿Qué tan frecuentes son en nuestro día a día? Bueno, el que dijo viajar, está difícil que viaje todos los días, ¿no? Pero, a ver, más allá de viajar, que igual, si bien no lo podemos hacer todos los días, uno lo puede programar de cuando en cuando, lo puede considerar parte de su vida. Pero todas esas actividades que independientemente de cada uno de nosotros pueda estar pensando, que me gustaría mucho que las piensen en este sentido, de qué cosa le da color a mi vida, son las actividades que en realidad son mis llamados. Es lo que me llama. Es decir, uno puede tener una obligación diaria que, no sé, es el trabajo, es los estudios. A veces ni siquiera es los trabajos y los estudios, a veces es los hijos, a veces es los padres. O sea, hay muchas cosas a las que uno se puede dedicar en la vida y que no necesariamente son su vocación ni su llamado. Sin embargo, el peligro no está en hacer eso, sino el peligro, diría yo, está en solo hacer eso. Ese es el verdadero peligro. Porque, seamos honestos, esta ilusión de que uno va a estudiar la carrera perfecta y va a encontrar su trabajo soñado y va a ser feliz y se va a realizar con eso porque esa es su verdadera vocación de vida y nunca va a caer en la rutina porque si sufres para levantarte los lunes, entonces no estás en tu lugar soñado. O sea, esa ilusión es tal cual, una ilusión. Porque no existe, aun cuando hablemos, como les estaba contando, ¿no? De un deportista que está en la élite, que aparentemente es lo que mucha gente quiere, no existe que esa persona sea feliz todo el tiempo. No existe que el tenis, o si es un actor el cine, o si es un poeta la poesía, no existe que solamente haga eso en la vida. Tiene padres, tiene hijos, tiene esposa, tiene que viajar, tiene que comer, tiene que cuidar su salud. Entonces, ¿qué tal si empezamos a mirar la vida desde un aspecto más amplio y hablamos de la vocación, como les estaba diciendo, como un estilo de vida? Es decir, puedo yo tener una actividad con la cual me gane la vida, puedo yo tener una actividad que me esté llevando a tener alguna profesión con la que yo ganarme la vida, pero no es lo único que voy a hacer en la vida. Ojalá no sea lo único que haga en la vida. Hay un filósofo que se llama Platón, que nosotros lo revisamos muchísimo acá en las clases en Nueva Acrópolis, y Platón decía que la vida de una persona necesita estar distribuida en 3 espacios, él decía.
un tercio del día para las actividades que nos ocupan de manera regular, es decir, un tercio del día para comer, dormir, en fin, las actividades que mantienen un poco nuestro biorobot. Otro tercio de la vida, otro tercio del día para trabajar, para ganarse la vida, ¿no? En su época, imagínense, ¿no? Para cultivar, para sembrar, etcétera. No creo que alguien tenga así como que, wow, mi sueño, ¿no? En la vida es recolectar las paltas de la chacra, ¿no? O sea, quizás sí, no sé, de repente, pero hay cosas que son eso, son ganarse la vida, ¿sí? Y Platón decía entonces, un tercio de la vida para los quehaceres básicos, otro tercio de la vida para poder tener algo que me genere una estabilidad económica para vivir. Y otro tercio de la vida que él le llamaba los divinos ocios, ¿sí? Porque la primera es las necesidades básicas, la segunda son los negocios y la tercera son los divinos ocios, decía Platón. Y los divinos ocios son esas cosas que le dan color a la vida. Él decía, la filosofía, la música, el arte, la poesía, los paseos, la naturaleza, los amigos. Eso es parte de lo que un ser humano debería incluir en su vida, decía Platón. Y eso es un balance que no permitiría que el color se nos acabe, ¿sí? Y por eso les decía, ¿no? El problema quizás no está en que uno haga lo mismo siempre, el problema es que uno a lo mejor no está completando todo lo que esperaría uno vivir en la experiencia humana. Nosotros como seres humanos, ya lo decíamos, no hemos venido al mundo a comer, a estudiar, a trabajar, tenemos una búsqueda de algo más. Necesitamos unas experiencias que no sean necesariamente de un fruto o de un feedback económico o material, ¿no? Como está de moda decir, ¿no? Gastar en viajes, ¿es gastar o es una inversión? ¿No? Mucha gente dice, es una inversión, ¿no? Porque son experiencias increíbles. Y es verdad, y es verdad. Oye, ¿por qué estás tocando ese instrumento si nunca vas a dar un concierto en tu vida? Porque me encanta, porque el tocar ese instrumento me da un tiempo diferente, me saca del día a día, me abre la creatividad, le da color a mi vida. ¿Por qué vienes a una conferencia de filosofía si tú eres abogado, si tú eres otra cosa? ¿Qué haces acá? ¿No? Porque un espacio así me abre a otro lugar, me saca del día a día. Eso, cuando nosotros hablamos aquí en Nueva Acrópolis, eso es el famoso balance de la vida. Y eso permite que uno esté en contacto, con estos elementos, con estas experiencias que lo sacan del día a día y le permiten tomar ese vuelo hacia otro tipo de ideas, otro tipo de experiencias, otro tipo de sensaciones. Entonces, es bueno pensar si es que mi estilo de vida incluye o no incluye ese tipo de experiencias. Por eso yo les decía, ¿no? A pesar de que a veces nuestra sociedad no nos dé muchos caminos más que, bueno, sí, tienes que estudiar en algún lugar, en algún colegio, tienes que dedicarte profesionalmente a algo, aprender algún oficio. Sí, es cierto, ¿sí? Y a veces uno cuando se cuestiona dice, sí, pues es que la sociedad no te da otra opción y ahí se queda, pero en realidad es válido ese cuestionamiento porque nos abre la puerta a pensar sobre eso que estamos hablando, que es la vocación. Es decir, la voz que tengo ahí adentro, la voz que me quiere hacer algo, que me quiere mover hacia algún lugar. No es, hemos dicho, cambiar de carrera, cambiar de trabajo. No, es buscar qué cosa me llama en la vida, qué experiencias, qué temas, qué personas, qué ideas me llaman en la vida que me sacan de ese día a día y que me abren la mente a otros espacios. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Esto que yo les decía de qué cosa le da color a la vida, ¿sí? Es algo muy interesante porque, a ver, cuando una persona dice que está en rutina, cuando una persona ha dicho, he caído en rutina o estoy en rutina, la mayoría de las veces lo asocia a que no solamente es una monotonía, sino que además está cansado, ¿no? Y esa ejemplificación que les decía de esta rueda del hámster, que uno va, viene, va, viene, va, viene y aparentemente no tiene salida, no solamente está asociada a la repetición, sino está asociada a la repetición que nos agota. Y entonces yo vuelvo a decir lo siguiente. Cuando una persona está agotada,
cuando una persona está sin mucha energía, ¿sí? No solamente hablo de energía física, hablo de una energía mental, hablo de una energía emocional. Cuando una persona está totalmente lineal, ¿sí? Tiene muy poca posibilidad, tiene muy poca conexión con sus propias fuerzas interiores de creación. Es decir, no me pidas, ¿sí?, emocionarme por algo nuevo, imaginar algo nuevo, pensar que puedo hacer algo distinto si es que estoy encerrado todos los días en esta rueda de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Y entonces, claro, pensar la vida así como que siempre voy a hacer esto, es casi como una asfixia. Por eso es tan necesario que el ser humano tenga estos pequeños espacios dentro de su estilo de vida que le permitan la posibilidad de ponerle color, como estábamos mencionando hace un momento, que le permitan tener esta experiencia de respirar aires distintos. En el momento en el que uno puede ponerle ese contenido a su experiencia de vida, uno puede tener la posibilidad de crear nuevas cosas, emocionarse por nuevas cosas, abrir puertas nuevas. No significa cambiar de trabajo, no significa cambiar mi día a día, pero sí significa que tengo ganas de vivir. Que finalmente eso es lo que distingue a una persona que está en rutina a una persona que no está en rutina. Decíamos, ¿no? ¿A qué se puede dedicar el músico más virtuoso de cualquier instrumento en esta época? ¿Cuál es su día a día? Una rutina de 6 horas haciendo la misma música, ¿no? Y ensayando los mismos ejercicios, y de repente ni siquiera tocando canciones, de repente tocando unas cuantas notas nada más, ¿sí? ¿A qué se puede dedicar un deportista? O sea, son rutinas. Y ya decíamos, de repente eso no es lo que lo llena, de repente lo que lo llena es salir a dar un paseo. Beethoven decía eso, ¿no? Beethoven era un maestro del piano, pero ¿qué le gustaba? Salir a caminar por el lago. Ese era lo que más le gustaba. Uno diría la música, ¿no? Claro, la música era su pasión, pero ¿dónde encontraba ese respiro? ¿Dónde encontraba esa conexión con la creatividad? ¿Dónde encontraba esas ganas de seguir viviendo? En sus paseos, porque para él eran sus paseos. Por eso les decía, ¿no? A nosotros, ¿qué cosa nos pone en ese lugar? Está bien, yo estudio, trabajo, lo que sea, pero ¿qué cosa me pone en ese otro lugar? ¿Qué cosa le da ese sentido distinto a mi vida? Y si es que he encontrado esa actividad, ¿qué tanto lo considero como mi estilo de vida? Porque esa es la reflexión más importante de esta noche. La rutina no es ni la repetición, ni tampoco la monotonía. La rutina es una falta de sentido. La rutina es que mi estilo de vida está ausente en lo que yo hago. No sé cuál es mi estilo de vida. O sea, sí, yo, ¿sabes qué? La verdad, hago esto todos los días, pero ¿y a dónde voy? Hay una anécdota muy interesante. Esta es una anécdota de la época medieval. Ustedes saben que en la época medieval se construían las famosas catedrales góticas, ¿no? Gigantes, inmensas, ¿no? Y hay una anécdota donde de pronto llega un personaje, ¿no?, de viaje al pueblo y ve que están haciendo unos trabajos, un grupo de personas, y se acerca a donde uno y le pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Le dice, ¿no? Ah, acá estoy cavando una zanja, le dice, ¿no? Se acerca al otro y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿no? Y el otro le dice, acá estoy construyendo una catedral gótica. Dice, ¿no? Los dos estaban haciendo lo mismo, ¿no? El mismo trabajo, estaban cavando en la misma zanja. Pero uno tenía la posibilidad de saber a dónde iba y el otro simplemente estaba en el día a día. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la rutina no es repetir, la rutina ni siquiera es la monotonía, sino es cuando mi verdadero yo ya no está presente en esa acción. Cuando yo de verdad ya no estoy presente ahí. Y mi verdadero yo no presente ahí no significa que yo disfrute al máximo levantarme a las 7 de la mañana para ir a mi oficina. De repente no. Pero de repente puedo llevarlo adelante, puedo vivir con eso porque el día anterior me vi una super película, porque el día anterior escuché una música que me encanta, porque hace un mes hice un viaje espectacular, o porque ahora estoy leyendo un libro que me transporta a otro lugar y me permite balancear. La vida se trata de balances. Entonces, no caigamos en esta ilusión de que todos los días tienen que ser felices y que uno encuentra su vocación. No, pero sí es importante, como decíamos esto de Platón, que uno empiece a encontrar estos balances y que uno le dé espacio a esos balances y que uno tenga el estilo de vida suficientemente sano y equilibrado para introducir estas actividades
que nos generan este aire, este respiro, esta posibilidad de conectarnos con lo nuevo, con la creatividad y sobre todo con la posibilidad de conocerse más a uno. Porque algo que seguramente nunca nos va a aburrir es conocerse a uno mismo. Ahí hay mucho que hacer, ahí hay bastante que decir, ahí hay bastante que encontrar. Nosotros en Nueva Acrópolis siempre hablamos de que si bien uno no es necesariamente de profesión filósofo, yo mismo no he estudiado filosofía, por ejemplo, de profesión, como les estaba contando hace un ratito, sin embargo la filosofía para mí se convirtió en eso, ¿no? En esa actividad que me da esa conexión con nuevas ideas, con nuevos temas, con nuevos espacios, que me da el equilibrio frente al día a día. Y nosotros en Nueva Acrópolis siempre decimos, ¿no?, que estos temas de los que hablamos, ¿no?, la filosofía, el interior del ser humano, la mente, las emociones, incluso, ¿no?, el mundo esotérico, ¿no?, la vida más allá de la muerte, son ideas y son temas que a más de uno le representan esta vocación, este llamado. De hecho, si yo ahorita les pregunto uno a uno por qué están acá sentados, me dirán, sí, yo siempre he visto estos temas o siempre he averiguado sobre eso hasta que me apareció la oportunidad y acá estoy. Es decir, hay un llamado ahí, ¿sí? Hay un llamado ahí, no hacia Nueva Acrópolis exactamente, sino hacia los temas de los que hablamos, que finalmente son temas humanos. Son temas humanos y todo ser humano se siente llamado a explorar esos temas humanos. Habrá gente que de repente no le llama tanto la atención, lo podemos haber experimentado quizás invitando a alguien, ¿no?, diciéndole a alguien, oye, voy a ir acá, uy, no, gracias. Pero si a mí me llama, si a mí me mueve, si hay una voz que habla sobre esos temas y hace un poco de eco en mí, exploremos esa vocación. Exploremos esa vocación, porque es una de estas actividades que mencionamos que nos va a dar un poco de color a la vida, que nos va a dar un poco de apertura. Ni siquiera lo podríamos entender solamente como color, sino deberíamos entenderlo como un aire distinto, como un oxígeno diferente. Así que esta es una primera invitación a poder explorar en este estilo de vida. Nosotros siempre decimos, ¿no?, acá en Nueva Acrópolis decimos, uno no estudia filosofía, uno es filósofo. Ser filósofo es una vocación, es un llamado. Y ser filósofo significa preguntarse sobre la vida, tener una inquietud dentro de uno que quiere buscar algo más, tener una inquietud a saber un poco de mí mismo, a saber un poco sobre esos temas, a querer mejorar en la vida. Eso es ser filósofo, eso es un llamado y eso no lo enseña nadie, eso viene de adentro. Entonces, explorar eso en cada uno de nosotros es muy interesante. Y en general, explorar estos llamados, estas vocaciones, estas voces que resuenan con nosotros, eso hace que el ser humano empiece a encontrar este equilibrio en la vida. ¿De acuerdo? Por ahí creo que había una pregunta. Sí, Carlos, me gustó la parte donde tú dijiste de darle color a la vida. Supongamos que cada uno de nosotros es un color. Y como color, obviamente, va a ser aburrido ver lo mismo. Entonces, con todo lo que tú explicas, yo más o menos entiendo es añadirle a nuestra vida, digamos, un colorcito, ya sea de personas, ya sea de actividades, o lo que tú dices, ¿no?, de un poquito escaparnos y ver, no sé, en un amigo, en un padre, en una madre, en una pareja, en un hijo, o en una actividad, agarrar un tonito y crear, digamos, por así decir, un paisaje hermoso en el cual pueda aumentar de mi color, tu color, o el color de tal cosa. Y bueno, eso no más, ¿no? O sea, esa parte de darle color a la vida. Tú has dicho algo que con eso quiero cerrar un poco nuestra primera conversación. Ahora vamos a tener el break y luego vamos a venir a la segunda parte, a tener un conversatorio. Pero tú has dicho una palabra bien interesante que es escaparse, ¿no? En esta mirada del ser humano equilibrando su vida con estas actividades que son nuestra vocación, a mí me gusta poner el ejemplo del delfín. ¿Han visto cómo es el delfín, no? Que está en el agua, luego sale al exterior a respirar. ¿Uno diría que el delfín se escapa del agua para tomar aire? ¿O uno diría que es su ritmo natural? Claro, no es que, uy, mira cómo se escapó del mar, ¿no? Tomó aire, otra vez se mete al mar. O sea, no se está escapando de ningún lado, ¿no? Simplemente está tomando el aire que es parte de su estilo de vida. Entonces, esa quizás también es una muy buena muestra de si estoy o no estoy en esa rutina. O sea, si yo necesito hacer cosas para escaparme de mi estilo de vida, eso quiere decir que a lo mejor hay un desequilibrio, ¿no? Porque hay mucha gente que vive así, ¿no? Necesito irme de vacaciones, quiero escaparme, ¿no? Porque no aguanto, ¿no? Escaparse es porque estoy en un lugar que no aguanto.
Pero si yo he logrado introducir estas diferentes actividades como un equilibrio constante, entonces es como el delfín, es un ritmo natural. Entonces, eso es muy importante recordar, o sea, no es escaparse. No hay que escaparse de la vida. Si uno se tiene que escapar de la vida, en realidad no está bien balanceada, ¿sí? Insisto, no es cambiar ni de trabajo ni de ocupación, es cambiar el estilo de vida, ¿sí? Es tener un suficiente equilibrio como para que no me tenga que escapar, como para que el respiro sea constante y que siempre me mantenga con aire, ¿no? Y cuando digo aire, me mantenga con las ideas limpias, claras, lúcidas, que me mantenga conectado con la creatividad, que me mantenga conectado con la posibilidad de emocionarme con algo nuevo. Efectivamente, poder de repente experimentar nuevos colores, nuevas cosas, pero que esa vocación de buscar algo distinto siempre esté, ¿no? El ser humano en realidad no cae en rutina cuando repite lo mismo, el ser humano cae en rutina cuando ya no se emociona por algo nuevo. Cuando ya no tiene nada que lo emocione, cuando ya no tiene nada que le dé un respiro distinto. Así que bueno, estamos invitados a explorar por ahí. Ahora vamos a tener un break, ¿sí? Un break y después vendrá un conversatorio donde podremos un poco intercambiar sobre lo que hemos ido conversando en esta primera hora. Bien, los dejo con Álvaro un ratito, permiso. Si lo que acabas de ver te ha parecido interesante, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando publicamos nuevo contenido para ti. ¡Nos vemos!